¿Sí? Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Siento que es un privilegio estar aquí hoy día en Barcelona, acompañando al gran escritor Gustavo Artigas, que ha depositado en mí la confianza de esta presentación. Y quiero saludar a las personas que están aquí, partiendo hacer todo lo contrario a lo protocolar. Voy a partir con mi familia, porque estoy presentando y me robo el derecho de presentar a Jordi Mar, que es un gran trabajo patrimonial aquí en el Ayuntamiento de Barcelona. Y dejo para el final lo que no se hace en un acto protocolar, pero espero que me sigan invitando en la Cancillería después de esto. Pero por una razón lo dejo hacia el final, porque está con nosotros don Jaime Ferraz, cónsul de Chile en esta importante ciudad, a quien, si lo desea, señor cónsul, le pediría que nos dirigiera unas palabras, porque para nosotros es muy importante saber lo que usted desarrolla aquí en Barcelona. Claro que sí. Permiso, me voy a sí. Bueno, muchas gracias a la librería en primer lugar por acoger este lanzamiento del libro. Muchas gracias al escritor, a don Gustavo, por tener la gentileza de comunicarnos al consulado, digamos, de este lanzamiento del libro y de convocarnos, de invitarnos a acompañarlo. Como cónsul de Chile en Barcelona, siempre es un privilegio y un honor estar acompañando a los creadores chilenos, a los emprendedores chilenos, a los innovadores chilenos, ¿ya? Que se atreven tienen la audacia de venir aquí a Barcelona, a un lugar donde las letras, el mundo de las letras es un mundo tan vivo, tan volcánico, tan fulgurante, ¿ya? Entonces, estar acompañándolo siempre es un privilegio y un honor. Para nosotros como consulado, estar en este tipo de actividades es un poco compartir la labor que hacen los chilenos y acompañarlos en todas las actividades que tienen. Es un consulado, diría yo, que es el más grande que tenemos en Europa, así que nuestro deber y responsabilidad también es bastante grande. Así que solamente eso, un saludo a todos por estar acá y acompañarnos, y curioso por conocer más del libro. Muchas gracias. Gracias, don Jaime. Bueno, nos hemos enterado con lo que nos dice nuestro cónsul, que es el consulado más grande de Europa. Una gran satisfacción, un gran cargo. Bueno, agradecer también a la librería, la dueña, la representante, por permitirnos estar aquí esta noche. Como lo dije, es un privilegio para mí poder presentar a este gran escritor, Gustavo Artigas. Gustavo, desde Santiago, desde Chile en general, me han enviado muchísimos saludos de mucha gente para ti, muy cariñosamente, y que te esperan pronto. Ellos quieren que tú vayas. Bueno, Gustavo presenta en este libro yo diría que invoca primero pensé que invocaba a Neruda, pero después sentí que no, invocaba a todos. Está escribiendo por nosotros, invoca con nosotros y por nosotros. Está corolario de un memorial. Memorial significa la memoria colectiva. Cuando se hace la memoria colectiva es el memorial, el lugar que habitamos, que puede ser patrimonial, ¿no? Pero esa memoria colectiva Gustavo la reivindica. Y yo escribí, para no perderme en esta presentación, a conversar, escribí algo que quiero dedicárselo con mucho cariño a Gustavo. La experiencia global del ser humano en cuanto a desafío y proyecto está marcada por la pulsión existencial entre el horizonte de lo anhelado y la experiencia cotidiana de contingencia que lo habita y lo condiciona. Somos transeúntes de aquel espacio mayor, la historia individual y colectiva que nos convoca y nos cuestiona en nuestra vivencia cotidiana, más allá de imaginarios metafísicos
u horizontes metahistóricos. En cada uno de los ámbitos de la existencia, esta tensión nos moviliza en orden a generar y habitar paisajes diferentes en sus expresiones más profundas y vivificantes. En este paisaje mayor, la búsqueda poética y la autoconciencia de todo creador anhela trascender la estética particular o encapsulada para revelarse como cuestionamiento, propuesta y desafío colectivo. De este modo es como la poesía logra descubrir y tocar aquellas fibras adormecidas del transeúnte de nuestros días, cuya sombra adorna los atardeceres de tantas ciudades del mundo y se alza ante el paisaje con aquella violenta ternura propia de lo inconcluso y desafiante. Esta suerte de epifanía es la que permite a la poesía operar como una verdadera revelación profana, en el camino y el horizonte de las cosas que se alzan ante el sujeto, muchas veces indefinidas, otras tantas como bosquejos o simples siluetas. Cito al autor, comillas, lo sé, el verso se supone cura, alivia el alma, supera el dolor, pero hay veces en que el verso se desangra, sufre, tiempos en que la infamia es tan grande que lo alcanza y el poeta no puede callar. Ahí la cita. Así nos advierte Artigas desde el inicio de esta nueva gran obra, si lo hubiese sabido, puntos suspensivos, que hoy se presenta, ciertos de que en ella no solo navegamos por las llanuras, abismos y sinuosidades a que el autor nos suele conducir en cada una de sus propuestas poéticas. En esta ocasión estamos ante textos para ser leídos y transitados con la mirada atenta del pionero, pero también con el teorema de un largo viaje colmado de vida y asombro. Es aquella zona de pasión humana y por lo mismo literaria en la que nos podemos reconocer y también habitar, como quien, en medio de las horas, aún encuentra tiempo y cobijo para el otro. En esta zona literaria y riesgosa por definición, es que en estas páginas reivindican para sí la posibilidad de otorgarnos una experiencia, no solo estética, sino por sobre todo profundamente humana, por medio de la cual somos capaces de experimentar el asombro como parte y equipaje de nuestra identidad. En la latencia de este tono poético, que también refleja y recrea en su conjunto y en cada uno de sus 7 cantos, es la latencia la que desnuda ante nosotros la historia del siglo XX y la despliega a modo de sinopsis herida y doliente. Así lo canta el autor, cito nuevamente un pasaje del libro, comillas, a ti, lector, te invito a viajar por este mapamundi del horror, a ti, inmolado, perdóname por sacarte del olvido, a ti, mi hermano, dame tu fuerza, yo te entrego mi pluma antes de caminar hacia el olvido. Yo, tú, nosotros. Aquí la cita. En medio de esta travesía, el poeta apuesta por la vigencia del humano como código y brújula de todo aquello que se alza por sobre lo cotidiano para unir su mirada a la de aquellos que han permitido sostener la esperanza y la artesanía de un mundo nuevo y urgente. En esta suerte de viaje iniciático, la poesía revela, denuncia, pero también extiende ante nosotros la alquimia generosa de la palabra ante el crepúsculo de todos aquellos megarrelatos que de alguna u otra forma han moldeado lo que somos y en algunos casos lo que aún soñamos. Comillas, el poeta no puede callar, cierre de comillas, se nos advierte al inicio de este viaje y de estos versos, pero su voz tampoco puede ser simplemente una más en el coro de los desencantados, inmóviles o desentendidos. El poeta es, ante todo, el observador apasionado del humano. Es el traductor de aquella porfiada esperanza que nos devuelve nuestro reflejo en el espejo cada mañana. Nada le es ajeno al poeta, todo lo interpreta y lo interpela, pero no desde el encapsulamiento estéril del diagnóstico académico
o el reclamo populista y desbordado de aquellos que han hecho del desencanto su instrumento de lucro electoral. Así es como Gustavo Artigas, en estas páginas, nos conduce por aquellos laberintos de la historia en los cuales se fue gestando la dolorosa deshumanización de aquellos constructos mesiánicos o apocalípticos, de la mano de los cuales hemos asistido al deterioro progresivo de su propia galería de sueños, anhelos y esperanzas. Entonces, de la mano del poeta, ya no somos solo observadores, sino que nos convertimos en protagonistas de nuestro propio mapamundi, de nuestros propios días y horas. Así también es como la memoria se transmuta en memorial cuestionador y convocante y permanece. Es así, de la mano de la poesía, como la historia en la obra de Artigas se convierte en pedagogía y memorial para acompañar nuestra búsqueda y reclamo por todo aquello que aún tenemos pendiente. Se despliegan en estos poemas, contramano de los espacios oficiales, canónicos o funcionales, espacios marcados por el signo de la rehumanización y resignificación como telón de fondo, transeúntes intentando convertir cicatrices en senderos. Nadie se mantendrá a salvo saboreando estas páginas en su recorrido vertiginoso y pulsante. El autor lo sabe, por eso su memorial culmina con una invitación, que es este verso. Escribe tu primer verso, o el último. Gracias, Gustavo, por tu trabajo. Gracias, Reinaldo. Gran desafío. Gran desafío. Primero, voy a agradecer la Malinche que nos acoge hoy día acá, el cónsul de Chile, mi cónsul, porque pese a no vivir en España, representa el país que no debí dejar, representa lo que hubiera dicho Neruda, Chile en el corazón. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por la labor que hacen por nuestra gente, por dar a conocer la historia y quizás los escritores de tan lejano país. Y hemos dado un par de premios Nobel, dijo el poeta. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Reinaldo. Me dejaste una tarea sumamente difícil. Reinaldo es un poeta que admiro, un gran poeta, un hombre extraordinariamente humano. Y eso es muy importante hoy día, el conservar la humanidad, sabiéndose a la vez que es un muy buen poeta. Voy a comenzar no exactamente con la invocación del libro, sino explicando en otro poema lo que es mi poesía. Mi poesía es un cuerpo en movimiento. Notas de un viaje por la vida y por la historia, por amores y desamores, por puertas abiertas en mis sueños y puertas cerradas por herrumbrosos cerrojos en una cárcel. Durante años escribí sobre los míos, los de abajo, los humillados por existir sin pedir permiso, los sin casa, los sin techo, aquellos que gastaron las estrellas de tanto mirarlas, ellas, las mías, las violadas en sus aposentos, las violadas en el camino hacia un futuro mejor futuro, simplemente querían un existir en el presente. Las mías, a quienes hasta el derecho a mirar las estrellas les negaron. Los míos, aquellos que murieron sin que una lágrima por ellos se derramara. Carne de fosas comunes, carne de fieras salvajes, carne del olvido. ¿Cómo revelar
lo que está oculto en nosotros, para que el lector descubra lo que está oculto en él. Tengo que silenciar la voz de mis versos para que se escuche el silencio del lector. Yo acuso al poeta que hay en mí, ese ser que se emociona, que observa el mundo, que tiembla de miedo. Temo acostumbrarme al llanto de hambre de un niño y no reaccionar. El poeta es un animal de costumbres. Temo acostumbrarme a ver la madre separada del hijo y dar la espalda al sonriente chacal en lugar de enfrentarlo. Me acuso. Temo que la bomba caiga sobre mi cabeza y temo guardar silencio cuando cae sobre un pueblo. Soy cobarde, temo a la guerra y no soy capaz de enfrentar al ángel de la muerte. Observo al nuevo emperador cambiar el mundo, destruir el mundo, destruir al hermano, enfrentando hermano contra hermano, ser humano contra ser humano. Observo cuando debería estar gritando, sirviendo de escudo, y no ser un simple hacedor de palabras barricado tras mi máquina de escribir. Como si el papel bastara, como si el verso detuviera la metralla, como si el nombrar fuera suficiente. Y sigo escribiendo sobre el dolor de otros para ocultar el mío. Si lo hubiera sabido. Te invito a cantar conmigo. Lo sé. El verso se supone cura. Alivia el alma, supera el dolor. Pero hay veces en que el verso se desangra, sufre. Tiempos en que la infamia es tan grande que lo alcanza y el poeta no puede callar. No es él quien se desangra, es la humanidad. Te invito a curar las heridas. Sube a cantar conmigo, hermano. Préstame tu canto y tu pluma. Déjame escuchar tus gritos de auxilio, aquellos que no escuché en su tiempo. Déjame vivir contigo esos días de gritos en el alma, de sueños desgarrados, de cobardías escurriéndose entre las heridas. Días en que se conoce que el horror no tiene límites. Peor aún, que el horror no tiene fin, puesto que el horror, cualquiera salvaje, anida en nosotros, presto para saltar nuevamente sobre su presa. No podré remontar hasta el comienzo. Las fuerzas no me alcanzan. No llegaré a la cima de la montaña. Las palabras no me alcanzan. Puede que olvide a algunos. Perdónenme por dejarlos en la ausencia. En la ausencia, no en el olvido. Necesito de todas mis fuerzas para romper el silencio y mis fuerzas no alcanzan. Perdónenme si me faltan las palabras. Os lo ruego. Liberen mis palabras. Venid a hablar por mi boca muerta, por mi verso rompiendo la cortina del silencio, esa que corremos para poder dormir e impedir que el horror pueble nuestros sueños. Llamo a que los muertos se levanten de sus tumbas, que salgan del fondo del mar, de los socavones de abandonadas minas. Llamo a que las risas de los niños, ahogadas por las bombas, salgan a correr por mis versos. Llamo a que las miradas perdidas de las prisiones encuentren una ventana de salida. Llamo a que los poemas se deslicen entre los barrotes y corran libres a tus brazos. A que el silencio me hable para entregártelo antes de que nuevamente mudezca. A mi corazón y a mi pluma les pido que resistan a la muerte hasta que el último lamento ponga un punto final. A ti, lector, te pido, no te defiendas,
Esta historia no te ataca, te suplica. Y si alguna vez callaste ante el horror, hoy levanta tu verso y añádelo en la página en blanco. Aquí ya está, aún por escribirse. Comencé este escrito un día de Navidad en que las bombas caían en Tierra Santa, en que el mundo ardía en Tierra Santa. Dim, dom, no hablará el poeta del dolor de un ser humano, no le alcanzan las fuerzas. Hablará de cientos de miles, de millones. Es más fácil que hablar de uno, es más fácil que hablar de una, es más fácil decir nosotros que decir yo. Y sin embargo, ese nosotros tiene un rostro, tiene un nombre, tiene una lágrima y una sonrisa. Ese nosotros fue un yo. Ese nosotros eres tú, soy yo, los de abajo. A ti, lector, te invito a viajar por este mapa mundi del horror. A ti, inmolado, perdóname por sacarte del olvido. A ti, hermano, dame tu fuerza. Yo te entrego mi pluma antes de caminar hacia el olvido. Tú, yo, nosotros. Gracias, doctor. Gracias. ¿Me permiten una pregunta tan maravillosa? Por si el título dice, si lo hubiera sabido, punto suspensivo. ¿Qué pasaría si lo hubiera sabido? Si lo hubiera sabido, me pregunto qué sería de mí hoy día. Me pregunto si lograría descifrar mis cobardías, mis momentos en que quizás lo sabía y quería ignorarlo, en que me decía, tengo que creer en la justicia, tengo que creer en el futuro, tengo que creer en lo que me están ofreciendo, sabiendo que lo que me estaban ofreciendo era falso, sabiendo que de alguna forma querían encerrarme una vez más en una caja, poniéndome fronteras. ¿Qué hubiera sido si lo hubiera sabido en 1973 en Chile? Probablemente me hubiera escondido mejor y me escondí menos. Sabía lo que venía y sin embargo creía que podíamos detener lo que estaba pasando. Sabía y escuché a Neruda cuando nos llamó a decir, abramos el diálogo, el respeto por el otro, el tratar de entender lo que había detrás de todo esto. Y a veces la soberbia impidió que reconociéramos a la persona que estaba frente a nosotros. Si lo hubiera sabido, hubiera terminado igual, en un gulag, en una cárcel, en una dictadura, intentando educar a mis 4 nietas hoy día en Estados Unidos para que sean ellas entregándole los valores necesarios para que entiendan el mundo en que estamos viviendo, para que entiendan que tenemos que escuchar al otro y no decir demasiado tarde para justificarnos si lo hubiera sabido. Gracias, doctor. Gracias. Qué bueno. Es un nutriente tu poesía, tu pensamiento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, eso es lo que ofrece la lectura de Gustavo, maravillosa, que obviamente siento que les debe haber agradado muchísimo. Es una parte del libro. Lo que él hizo es un memorial, porque tengo entendido que sería la última parte de esa
de esos textos tuyos, ¿no? Sí, no, esta es la invocación, es el comienzo, extrañamente, en algunos casos, sea en una novela, sea en este poemario, escribí una vez que estaba terminado una oración y una invocación, pidiéndole al lector que abriera su corazón y su mente, pidiéndole, invitando que escuchara mi llamado, pidiéndole que no me hiciera caso y que navegara por los mantos del horror que nos han tocado vivir. Y se fueron transformando banderas que iban cayendo en mis sueños, cada una de ellas describiéndome una parte de los horrores que vivimos. El manto pardo, que todos conocimos, el manto de las franjas, de estrellas rojo y blanco, donde hoy día vivo, que se extendió siempre imponiendo, siempre buscando colocar etiquetas, siempre buscando no el ser humano, sino el esclavo, aquel que iba a obedecer, aquel que no iba a pensar, aquel que no iba a ser yo, que no iba a ser un nosotros, que estaba destinado a ser un siervo en una sociedad que se escapaba. El manto azul de las 6 estrellas, pensando en Ana Frank, en Nueva Guardilla y en Fátima, emergiendo de las ruinas en Gaza. 2 niñas que pudieron haber jugado en algún momento, saltando alegremente de una frontera a otra, de esta a la de más acá, tomadas de la mano, cantando una canción de niños, como pudieron haberla cantado con mis nietas en algún momento. El manto del sol rojo que brillaba en un momento determinado, quemando libros, subyugando gente, intentando destruir una cultura, porque la cultura en un momento es herramienta de liberación. Todo esto fue escrito así, como un deseo de que nadie diga el día de mañana si lo hubiera sabido, y que al recibir algo se pregunte qué es lo que estoy aceptando, qué es lo que estoy ocultando, qué es lo que a mí me impide leer de otra forma la historia. Y la historia hay que analizarla, tenemos que leerla de otra forma, tenemos que tener pensamiento crítico, tenemos que pedir las herramientas y ceder las herramientas a la gente para que pueda pensar, sobre todo pensar y decir lo que quieren. Gracias también a la escritora Priscila Artigas, que está aquí, nos está grabando también. Y lo que tú has dicho, Gustavo, refleja tu poesía, tu humanidad, tu forma de ser cotidiana también. Eres escritor viviente, contando tus cosas. Yo te escucho y no dejo de emocionarme. No dejo de emocionarme, además de apreciar la calidad y la profundidad de tu poesía. Yo también me emociono, Rinaldo, que cosas que debí haber controlado hace tanto tiempo. Tengo apenas 81 años. Imagínate lo que iba a hacer en los próximos 81. Que realmente va a ser, que va a tocar vivir. Pero cuando estás hablando en la poesía, no para ti, sino para el otro, cuando eres capaz de expresar un sentimiento, estás haciendo poesía. Cuando quieres hacer poesía para ego, vas a hacer una poesía fría. En el fondo te va a buscar alabarte a ti mismo y no buscar a la otra persona. Hay en Estados Unidos en este momento poesía académica con una cantidad de palabras
es que al final el lector dice, pero que mucho que sabe el poeta. Y es poco lo que dice el poeta. Sí, claro, pasa eso muchísimo. Bueno, gracias, maestro. Gracias a ustedes, gracias Alfonso, gracias Reinaldo. Ya nos veremos, ojalá en Chile, que pienso regresar después de 52 años. La última vez que leí fue en Chuquicamata, el 11 de septiembre. Creo que me llegó la hora de leer en Santiago e iría a una cosa. Estás ya invitado, tú sabes, un festival Sí. importante allí y mucha gente, te vuelvo a repetir, me dijo que queremos verte, que te saludos, abrazos y que cuándo vas a estar allá. Así que, Voy a estar en abril. Vamos a estar en abril, Priscila. Vamos los dos, es parte del recorrido. Y es la Tierra, un festival que está hecho en el campo. Ese campo que recorrí cuando dirigí el Teatro del Cobre, en la época de Salvador Allende, primer presidente socialista electo en el mundo. Que trabajé con obreros, con esposas de los mineros, con los hijos de los mineros. Y nos presentábamos en todas partes. Los mineros en aquella época eran de extracción campesina. Entonces lo primero que montamos fue los que van quedando en el camino de Isidoro Aguirre, que es la organización del primer sindicato campesino en Chile, y la masacre que siguió, Ranquil. Estaban pero felices. Eran ellos no metidos adentro de la mina, eran ellos afuera, contando la historia del sindicato y cómo después se fueron transformando en la gente que llegó al trabajo en el teniente. Era su historia. Bueno, actuábamos sobre un carromato, a veces nos esperaban alrededor de una fogata, y lo que nunca faltaba era un gran cariño y una cazuela de ave hecha con papas chilenas. que le gustaba al presidente Allende, además la cazuela También. era su plato preferido. Y los mejores estaban ahí. Claro. Y ahora, ahí en Rancagua se va a producir este festival, donde tú hiciste el teatro con los mineros y campesinos. Sí, Mira. fue parte de mi historia, es parte de la historia porque la historia no se borra, va quedando ahí. Y perfecto. Te agradezco porque está muy detrás de la invitación. Sí, no, sí, es verdad que lo que te contabas es cierto que Gustavo, y cómo está, y un abrazo. Así que yo creo que sería muy, muy bueno además hacer que tú pasaras por Santiago y todo eso, Sí. lugares. Nos interesa Santiago, queremos estudiar en Valdivia, ir al sur, y darme el gusto de subir al anfiteatro y decir, como decíamos ayer, solamente por ese seminario enseguida me voy. Qué bueno. Continúo. Y continúo el viaje.